Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, el titular de este espacio. Le agradezco, lo invito a que se quede con nosotros aquí en la entrevista en Omnia TV. Y bueno, a lo largo de esta jornada vamos a platicar con Rocío González Alonso y también con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz. Pero bueno, pues en las damas primero y te recibimos de nueva cuenta. Rocío, qué gusto tenerte de nueva cuenta. Gracias, porque siempre nos quedamos pendientes con muchos temas. Sí, y así nos vamos, pero bueno, eso nos permite volver y estar aquí con tu público. Muchas gracias. No, muchísimas gracias y sobre todo por esa disposición de, pues de estar abierta a no solamente al diálogo, sino también para que la gente conozca qué es lo que no qué es lo que hace un diputado, sino qué es lo que estás tú trabajando como legisladora del Distrito 18 aquí en la capital del Partido Acción Nacional. Pues te toca, tienes 2 meses, escasos 2 meses de haber iniciado esta nueva legislatura, reelecta, por cierto, hay que decirlo, y hay retos importantes, pero déjame hacer una pausa. Ayer se conmemora, no se celebra, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así es. Y nos levantamos, algunos hoy, otros ayer, con una noticia de que fue ya, localizada una menor que sin vida y que justamente en este día, el 25 de noviembre, hasta parece, te lo comentaba antes de entrar al aire, hasta parece que lo hacen a propósito, con perdón de la expresión, pero, o sea, parece que esa es la intención de demostrar que se puede asesinar a una mujer, ultrajar a una mujer con total y absoluta impunidad. Te comento esto porque, tú también has abanderado de alguna manera los temas de respeto y de violencia contra la mujer, de la violencia política contra la mujer, de la cual también tú has sido objeto. ¿Qué percepción tienes tú de esta circunstancia? ¿Estamos tan lejos todavía de que se erradique? Mira, lo primero decir que lamento mucho los hechos ocurridos el día de ayer. Ayer encontraron el cuerpo de esta menor. Además, decir que era estudiante de una escuela que está en el Distrito 18, el cual represento. Y sí, yo no sé si tú recordarás que hace también un año una mujer de Uber fue asesinada también, y fue precisamente para estas fechas, por lo que las diputadas en ese momento del grupo parlamentario emitimos un comunicado en rechazo a la violencia. Y tú lo dices bien, yo también esta mañana que leía las noticias pensaba y me vino a la mente, es como si pareciera que está planeado para mandarle un mensaje a las autoridades y a todos quienes de alguna manera cada 25 de mes hay un mensaje en el Congreso, y se ha venido institucionalizando el portar el color naranja, que es el color que distingue a esta lucha de la no violencia contra la mujer. Y ayer la conmemoramos, y lo conmemoramos pues de una manera muy, muy triste, con una noticia muy lamentable, y que finalmente sí es como decir que según pareciera que estamos avanzando y que estamos haciendo conciencia en hombres y en mujeres, pero nos resultan estas pues trágicas notas. Incluso esta mañana una de mis colaboradoras ahí en el Congreso me manda una serie también de fotografías de otro nuevo muchachito ahí que habla y se refiere pues a las mujeres, porque son varios casos de notas periodísticas de medios de comunicación. Y creo que la lucha tiene que seguir. Yo creo que tenemos que ser muy puntuales en los hogares. Yo sigo insistiendo que está muy complejo hacia afuera, en las instituciones, incluso educativas. No hay este fortalecimiento para las niñas, para las mujeres. Entonces tenemos que rescatarlo desde la familia, decirle a nuestras niñas, a nuestras mujeres, que cuáles son los casos de una posible violencia, porque a veces pensamos que solo son los golpes, o que incluso ya es la muerte, y no alcanzamos a ver otro tipo de violencia que hay contra las mujeres, y que eso va aumentando cada vez en el hogar y pueden terminar en tragedias.
Estamos hablando con Rocío González Alonso, diputada del Distrito 18 por el Partido Acción Nacional, y bueno, pues también este tipo de circunstancias nos pegan. Ojalá que tú como diputada, pero también como mujer, como representante de las mujeres en el distrito, de mujeres y hombres, Claro. mujeres y hombres en el Distrito 18, no nada más te veamos en lo público haciendo algún pronunciamiento, sino también que veamos también a los diputados también sumarse de alguna manera la que sea posible, porque valga la expresión, no es posible que sigamos viendo este tipo de cosas en nuestra ciudad, en nuestro México. estado, en México. Así es. Y bueno, hace unos días salió una encuesta también previo a la conmemoración de este día, de este 25 de noviembre, salió unas notas de los lugares donde más violencia hay, y desgraciadamente sigue siendo los distritos 18 y el 12 en sus zonas más vulneradas. ¿Qué nos dice esto? Pues que también la pobreza genera mucho más violencia, y ahí es donde tenemos que actuar, yo creo que de inmediato, y seguir con estos programas de capacitación que tienen las instituciones, y creo que tanto el Instituto Municipal de las Mujeres como el Instituto Chihuahuense de la Mujer pues tendrán que hacer esa parte, y no para ir a levantar a las mujeres contra los hombres, sino a enseñarlas cómo valorarse ellas, el nivel de valor que tienen, que son seres humanos, y eso les puede ayudar a enfrentar este tipo de violencia. Estamos hablando de un tema, no quisiéramos, fíjate, la verdad es que no tendríamos por qué estar hablando de estas cosas, pero no deberíamos estar tocando estos temas. No deberíamos estarle sumándole clavos a la cruz que está ahí frente al Palacio y en la Aldama. Así es. Y sin embargo continúa. Bueno, en otro tema, bueno, no lo olvidamos, vamos a platicar de nueva cuenta de esto. Pero bueno, también recientemente ha habido algunas fricciones en el Congreso, como lo debe haber, porque si no hay discrepancia, pues qué quiere decir, que a lo mejor algo está pasando, ahí están demasiado de acuerdo. No es posible que entre fuerzas políticas pues supuestamente adversas estén de acuerdo, ¿verdad? Entonces, en todo, o sea, sí se pueden acordar algunas cosas. Por supuesto, y se han acordado bastantes cosas. Trabajamos para ir valorando, no sé, esta parte de ir haciendo los consensos, pero ya el mismo ambiente nacional, pues no nos permite avanzar en el tema de los acuerdos en el Congreso. ¿Y a qué me refiero? Y lo señaló muy bien el diputado Jorge Soto en la pasada sesión, una serie de situaciones que por ningún motivo Acción Nacional va a apoyar en el contexto nacional como se están presentando las cosas, pero también hay temas importantes en las comisiones, Lalo, y a mí me gustaría mucho aclararle al auditorio, porque en algunas columnas salió que la pretensión de bajar los dictámenes de fiscalización en el Congreso era con el tema de proteger ciertos municipios azules. Yo no sé si recordarán, pero en 2016 Acción Nacional ganó contundentemente en el estado, y la gran mayoría de los municipios pues son azules, y las cuentas que están llegando y los entes que nos están llegando traen tintes azules. No quiere decir que estemos protegiendo, al contrario, hemos estado haciendo un trabajo muy puntual por parte de los asesores, quiero decirlo, lo revisan técnicamente, yo lo reviso con mis asesoras. Sin embargo, bueno, ahí donde hay unas fallas, que fue lo que yo detecté en esa sesión, y algunos me podrían decir, oye, pero pues tú revisas los dictámenes antes. Efectivamente, y se los dije. Esta redacción, en tu calidad de secretaria, de diputada, y cualquier integrante de la comisión podrá hacer sus modificaciones a un dictamen, por supuesto que para eso estamos. Aquí el tema es que en la redacción de uno de los artículos no hicieron lo que les habíamos propuesto nosotros en su momento. ¿A qué me refiero? A que 2 semanas antes más o menos de empezar a sacar dictámenes les dijimos, esta puede ser una buena redacción para los dictámenes que tienen observaciones y los dictámenes que no tienen observaciones, y es una observación o una propuesta como integrante de la comisión y además como secretaria de la comisión, que no se tomó en consideración por los asesores del diputado Colunga. Y me refiero a que ni siquiera él sabía de esto, y me parece muy grave que estamos haciendo propuestas de manera formal
y pues los asesores terminan decidiendo que sí es bueno y que no es bueno y no lo puso a consideración. Y ahí es donde me percaté que no se tomó en consideración, que viene mal, que de alguna manera se decía, preséntese la denuncia administrativa, preséntese, a ver, no tenemos esa facultad. No son, o sea, es el legislativo, no es el judicial. Así es, nosotros no somos quienes para señalar ni qué tipo de delito, ni qué tipo, ni qué persona, sí. No, ni delito, ni persona, ni la sanción. Ya vendrán el proceso de fiscalización en el Congreso, se emiten los dictámenes y además se dictaminan los informes técnicos de resultados, que es algo que mucha gente habla de cuentas públicas, y lo que nosotros fiscalizamos o lo que nosotros dictaminamos son informes técnicos de resultados. ¿Qué son estos? Son opiniones del trabajo realizado por la auditoría, es una opinión técnica de la auditoría donde dice, encontramos esto y pudiera parecerse a que pudiera haber un daño aquí o un daño acá, o es una falta o un mal manejo administrativo, etcétera. Y a nosotros nos toca revisar, dictaminar ese informe y la auditoría tendrá que hacer lo propio para corregir. Pueden ser denuncias o puede ser que fortalezcamos las capacitaciones. Sí, pero de ahí de la auditoría es donde es un tamiz, ¿no? Bueno, a ver, aquí hay cosas que no están muy bien, se da vista a la fiscalía si es el caso, se da vista al órgano interno de control si es el caso, ¿no? También, ¿cómo ves? De momento es un rumor porque todavía el auditor electo no ha tomado posesión de su cargo, a partir será del 1 de diciembre, ya el próximo sábado. Por cierto, coincidentemente con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Pero bueno, una de las posibles propuestas de este nuevo auditor del Estado, es que las cuentas públicas, de seguir pasando por las manos de los diputados, su propuesta o su intención sería que estas cuentas no llevarán nombre, no llevarán descripción de quién es el ente auditado en ese momento, para que los diputados las revisen sin ningún sesgo político. ¿Cómo ves tú esta postura? Bueno, yo me iría un poquito más allá, no conozco a detalle esta propuesta, lo que sí sé es que con el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción se presentó una nueva ley de fiscalización en el Estado, que no solo es ocúltenle el nombre, es ya no les presenten a los diputados los informes, porque ahí es donde, Lalo, en el pasado, hasta en la legislatura anterior, me parece que son 26 o 27 entes que se dieron vista a la auditoría. Nunca había sucedido algo así en el Congreso del Estado. Y más allá del color y de esto, vamos a dar vista a los que nosotros consideremos que tienen faltas o que hay una posible irregularidad. Y eso ya lo dará. Pero con el nuevo sistema anticorrupción y esta propuesta que presentó el diputado Jorge Soto en la legislatura anterior y que está vigente en esta, pero no lo han querido dictaminar, precisamente plantea estas situaciones. ¿Qué plantea? Que los informes ya no lleguen a los diputados, ya no dictaminemos ni cuentas ni informes técnicos de resultados. En el proceso de auditoría, si la auditoría determina alguna irregularidad, le dirá al ente, oye, a ver, yo estoy encontrando esto, ayúdame a ver qué tienes para solventar. ¿No tienes? Presento la denuncia. Ese es el punto, que la auditoría, que es autónoma, sea plenamente autónoma en el tema de presentar las denuncias, porque ya cuando llegan estos informes se empiezan a prestar, aunque no haya, no sé de esta parte de, a ver, pues es que es Chihuahua, o es Juárez, o es Delicias, o es Parral, o es Bocoina, y ahí quién está. Bueno, no, le quitamos esta parte política a cuestiones técnicas. Eso es lo que siempre hemos comentado muchos, cómo estamos politizando algo que es meramente técnico. En lo técnico se tendría que resolver por las autoridades competentes. Y diría, yo creo que yo me iría un poquito más, ojalá que Héctor Acosta, ahora que llegue a la auditoría, pues más bien nos ayude a impulsar esta nueva ley de fiscalización para que sea la propia auditoría la que presente las denuncias en el momento en que encuentren la irregularidad. Y a nosotros nos va a tocar solamente vigilar que se haga este trabajo.
como comisión de fiscalización. Y en la confianza de que el trabajo del auditor pues también carezca de cualquier sesgo o tinte político partidista, porque también hay que decirlo, el auditor en algún momento militó en el Partido Acción Así Nacional y renunció, tengo entendido, hace poco más o menos 3 años, si no es que más. Pero además, yo creo que aquí lo que avala mucho al nuevo auditor es su formación totalmente profesional y técnica. Yo creo que puede ser un priista o puede ser un morenista, siempre y cuando esta parte, por eso en esta nueva ley de fiscalización se delimitan cuáles son sus facultades y pues no se puede extralimitar. Es por eso que nosotros vigilaremos, pero a la auditoría que haga bien su trabajo y no tanto a cada uno de estos documentos que estarían llegando o siguen llegando ahorita y que se prestan a esta mala interpretación. Es que la diputada los bajó porque son municipios azules. Hombre, o sea, es lo que menos me importaba si eran azules o verdes o rojos. Aquí el asunto es que el trabajo del Congreso, el trabajo de la institución y el trabajo de mis compañeros diputados, porque además votamos ahí los 33, es no meterlos en un problema. Y no meterse tampoco en una circunstancia pues que no solamente pues deshonraría la vocación y el ánimo del Congreso, del Legislativo y también del de la auditoría. ¿Por qué te digo que a lo mejor decir, que no diga que es Juárez, que no diga que es Delicias? Pues por el puro monto del presupuesto te vas a dar cuenta quiénes son. Entonces, puede ser. No, y lo que compran, y si viene, imagínate a lo mejor alumbrado público en Juárez y le señalan algo del alumbrado. Pero tú estás porque definitivamente ni siquiera pasen por las manos de los diputados. Es tan sencillo como eso. Yo así creo que debe de ser. No tienen por qué dar vista a los diputados porque finalmente tampoco el legislador en sentido estricto pues tendría por qué votar las cuentas. Nuestro proyecto es vigilar que la auditoría haga su trabajo, lo haga correcto, vigilar que se cumpla con todo el proceso de auditoría y fiscalización y vigilar que haya la capacitación suficiente, porque bien lo comentan muchos, y no conocer las leyes, no conocer la Constitución y las leyes no exime a ningún servidor público de responsabilidad. Muchísimas gracias, Rocío. Se nos fue el tiempo como agua. Como siempre. Como siempre. Y nos faltan segmentos y nos faltan días para platicar de tantas cosas. Te agradezco mucho. Con los meses, claro, con los meses vamos platicando y ya estamos en el último parte, ya viene presupuesto, ley de ingresos, presupuesto, terminar este proceso del paquete de la auditoría. Y bueno, pues ya nos veremos pronto para seguir comentando el trabajo del Congreso y pedirle a la ciudadanía que se cuide. Está ahorita haciendo bastante frío. Mucho frío. Y bueno, que tengan precaución. Así es. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias a ti, Lara. Bienvenida como siempre. Y bueno, pues ya le escuchó Rocío González Alonso, diputada del Partido Acción Nacional, Distrito 18, aquí en la capital del estado. No se vaya, nos trasladamos en estos momentos a Café Ícaro, aquí a Trasviña y Retes 2112, donde vamos a platicar con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, precisamente sobre el tema migratorio, otro tema del cual podremos platicar más adelante. Más adelante. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Le doy la bienvenida como cada mañana a esta hora en la que tenemos la oportunidad de platicar con la gente que hace posible la vida social, política, económica, cultural, de toda índole en nuestro estado y también en la capital. Y bueno, pues la semana pasada platicamos con José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Chihuahua, y de nueva cuenta lo invitamos porque pues hay una reunión, hay un acercamiento que se va a tener con los migrantes. El fenómeno migratorio es otro de los temas que están en la palestra en estos últimos días, y bueno, pues te damos la más cordial bienvenida aquí en Café Ícaro, tras Viña y Retes 2112. Rico tu cafecito. Sí, muy bueno, Eduardo, bienvenido, gracias y un cordial saludo a todo el auditorio. Presidente, oye, bueno, este martes, mañana, vamos a verte y no vas solo, te acompaña la gente de la Agenda Migrante del nuevo gobierno federal. ¿Cuál es el propósito de este acercamiento con los migrantes? Hay una gran cantidad de hondureños, hay una gran cantidad también de comunidad centroamericana en la Casa del Migrante. ¿A qué se van a trasladar mañana a Juárez? Bueno, mira, vamos a estar haciendo un ejercicio novedoso, y digo novedoso porque desde el ingreso de la primer caravana por la ciudad de Hidalgo, allá en Chiapas, los esfuerzos tanto de la sociedad civil como los esfuerzos de las instancias municipales, de las entidades federativas y de la federación ha sido de acompañamiento, de gestión, de apoyo durante el trayecto de la frontera sur hacia su desplazamiento hacia las diversas fronteras norte. El día de mañana vamos a estar haciendo un ejercicio, un evento que hemos denominado Foro Informativo, cuyo objetivo básicamente es dirigido a los propios migrantes. De ahí que escogimos que este foro se va a estar desarrollando en la Casa del Migrante. Desde luego están invitados organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, y estamos participando como organizadores el municipio, el gobierno del estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y es un foro informativo porque el objetivo es acercar mayor elementos de juicio, de valoración, de conocimiento sobre las condiciones particulares en las que se encuentran los integrantes de estas caravanas. Es un foro en el que escogimos abordarlo desde tres perspectivas diferentes. Una primera perspectiva es qué requisitos, qué condiciones, qué tengo que reunir yo como migrante para ser candidato a que mi solicitud de refugio pueda ser procedente ante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, ubicarlos de alguna manera en la realidad. Así es. Y ver si tienen posibilidades o no, porque si lo quieren hacer de manera legal. ¿Sí? Así es. Porque así es. Lo que pretende la comunidad migrante que se ha trasladado principalmente desde Honduras, quizá el grueso en lo que respecta a Chihuahua son de Honduras, ¿no? Los que están ahí en la Casa de Inmigrantes. El mayor número sí, pero hay de nacionalidad, hay de Guatemala, hay de Cuba, y un número muy reducido de El Salvador. Estamos hablando de gente que aspira a ser o refugiado o asilado. Así es. Y el interés es ingresar legalmente a través de alguna de estas figuras. Es decir, hasta ahorita ese contingente de migrantes que está ahí no han manifestado el interés de pretender ingresar fuera de los planteamientos que establece la ley o de las propias instituciones. De ahí entonces que es importante que tengan toda la información necesaria que en un momento dado se les pueda exigir para poder facilitarles este proceso. Y a eso van ustedes, van a darles este asesoramiento que en ningún otro país se les ha brindado y bueno, no conocemos otro ejercicio que se haya desarrollado. Tengo información que en la Ciudad de México, allá en el Parque Deportivo de Los Palillos,
se pretendió hacer un ejercicio semejante, sin embargo era tal el contingente que fue imposible desarrollarlo con una eficacia pertinente. Entonces, este ejercicio lo estamos desarrollando, aprovechando desde luego, estamos hablando de alrededor de 220 migrantes, es decir, es un auditorio numeroso, pero perfectamente se puede cubrir a través de un esquema vía exposición. Y el objetivo es en estas tres vertientes, te señalaba. La primera de ellas es que conozcan cuáles son los requisitos, condiciones, los supuestos en los que se hay que estar para que pueda resultar procedente una solicitud o ser candidato a ser admitido bajo la modalidad de refugiado. En este sentido, desde luego, nos va a estar apoyando el doctor Arturo Rodríguez, que es un abogado especialista en derecho migratorio de los Estados Unidos de Norteamérica y que conoce perfectamente el procedimiento. Entonces creo que es un expositor muy pertinente por el dominio que tiene del tema para poder manejar este contexto. Pero también nos va a estar apoyando la doctora Eunice Rendón, la titular de la Agenda Migrante. Así es, la titular de la Agenda Migrante y que ha tenido una participación muy activa durante todos estos días de tránsito de las caravanas y esa parte ampliamente conocedora del derecho migratorio mexicano. Ella estará abordando desde la perspectiva de México, es decir, qué instancias mexicanas hay de los tres niveles de gobierno a donde se puede recurrir en calidad de migrante, qué condiciones, qué requisitos exige las leyes mexicanas para ser candidato a asilo o ser candidato a refugiado, o qué otras modalidades existen, la visa humanitaria, la visa de tránsito, es decir, toda la gama de opciones que ofrece la ley, las leyes mexicanas, y que ellos también puedan tener la opción de pretender acogerse a alguna de ellas, es decir, va a estar la opción norteamericana, la opción mexicana, y adicionalmente un servidor estará abordando desde el contexto de lo local los derechos humanos, es decir, qué derechos humanos tengo como migrante, a dónde puedo recurrir si son violados mis derechos, qué instancias de apoyo puedo tener entre los diversos niveles de gobierno y en fin, derechos humanos en general como una forma también de protección de la integridad del migrante. Oye, bueno, estamos platicando con José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chihuahua, y yo quisiera preguntarte, bueno, ya estamos platicando de que se protejan, se les aconseje a estos migrantes cómo pueden proceder si es que quieren entrar de manera legal a los Estados Unidos o si se quieren quedar de manera también legal en nuestro país. Pero también me gustaría que tocáramos otro aspecto que a lo mejor no se ha manejado tanto o no se ha manejado. Supimos de buena fuente que el sur de nuestro país pues prácticamente es una puerta abierta, no hay un filtro, han ingresado de manera indiscriminada migrantes y se les ha ofrecido muchos apoyos, entre ellos el de la vacunación y lo han rechazado. Hay gente que está preocupada en México, en el sector salud, que dice, bueno, pues es que hay que ver que se vacunen porque van a recorrer el país y no es que vengan con alguna enfermedad o alguna epidemia, no. Simple y sencillamente que si van a transitar por nuestro país tienen que sujetarse también a ciertas normas. Es posible que estos migrantes sean objeto de que los podamos someter de alguna manera a los cuadros básicos de vacunación, mi querido presidente. Bueno, mira, hemos cometido algunos errores durante la atención de este fenómeno migratorio. El primer error que cometimos fue hacer un esquema de apertura lisa y llana de la frontera en la ciudad de Hidalgo. Y digo un error porque en todo Estado de Derecho en el mundo, al pretender tú ingresar, se te quedas documentado, es decir,
te exigen tu pasaporte, te exigen algún documento de identificación, te toman una fotografía, te interrogan hacia dónde pretendes trasladarte, cuál es tu objeto, de dónde vienes, etc. Ahí cometimos un primer error porque no sé cuál fue la postura ahí, la percepción del gobierno federal, pero yo lo menciono error porque aperturar lisa y llanamente la frontera es prácticamente asumir una actitud contraria a un Estado de Derecho. Irresponsable. Y el Estado mexicano, de hecho, hay leyes, hay normas, hay instituciones encargadas de atender. Si no teníamos el personal en ese momento suficiente para atender esa cantidad de personas que se desplazaban en estas caravanas, bueno, sí tuvimos tiempo desde que la caravana se empezó a movilizar de San Pedro Sula a la frontera con México para haber movilizado servidores públicos del Instituto Nacional de Inmigración y de la Secretaría de Salud de otras áreas del país y estar atentos y pendientes para la recepción de ese número, ¿no? No lo hicimos, desde luego no sé si la razón fue que subieran nuestros bonos en la opinión de la comunidad internacional, pero creo que fue un error porque a partir de ese instante, y digo error sin ánimo racista ni discriminatorio, sino en un ánimo de legalidad, perfectamente pudimos ver establecido un esquema, es decir, a ver, ¿quiénes traen visa, quiénes traen pasaporte para ingresar de una vez bajo un esquema y tienen el interés de ingresar bajo un esquema con su solicitud de refugio? No, pues que estas personas. ¿Quién no trae documento de identificación? No, pues que estas personas, a ver, te vamos a hacer una pequeña entrevista, vamos bajo protesta de decir verdad de los datos que tú nos estás proporcionando, te vamos a documentar tu nombre, tu domicilio de procedencia, vienes acompañado de algún familiar, has tenido algún padecimiento, has tenido algún problema con la ley en tu país y lugar de origen, te vamos a hacer una pequeña revisión médica, no nomás para efectos de documentar nosotros, sino también por el bien tuyo, de que vas a ir a un país donde no tienes seguridad social, donde vas a ir al apoyo que te puedan dar desde el punto de vista humanitario. Entonces requerimos ver si no traes alguna complicación de tipo médica, de salud, que te podamos atender oportunamente. Luego también con esa información debimos de haber hecho documentado si la razón de su traslado era por ser calidad de víctima de algún delito o si se le acusaba de haber cometido alguno de ellos, para efectos de luego también cruzar esa información con la autoridad, ¿no? Porque puede ser que venga alguien huyendo de la ley con una orden de aprehensión pendiente. Hay 500 personas que ya identificadas por el gobierno estadounidense, ni siquiera el mexicano, 500 personas que tienen antecedentes en sus países. Pero nosotros pudimos haber hecho ese trabajo, o sea, por México, no por los Estados Unidos, por México. Pero el hubiera no existe, presidente, bueno, ya los dejaron entrar. Bueno, ahí cometimos el primer error, ¿no? Ahora, en este momento de tránsito alguien me preguntaba que si era factible obligarlos. Lo veo muy complicado. Ya ahorita ya. Ahorita ya no, pero tenemos una segunda oportunidad, es decir, al momento en que algunos de ellos optaran porque se les pidiera alguna visa humanitaria o alguna visa de tránsito, ahí se pudiera condicionar, es decir, nuevamente, ¿verdad? ¿Sabes qué? Sí, dentro de este proceso va esto, no te las vamos a negar de entrada, pero tenemos estos requisitos. Entonces, ahí habría una segunda oportunidad que ya no podemos desaprovechar, y no porque estemos presuponiendo que traigan alguna enfermedad, que traigan alguna epidemia, etcétera, no. Es por razones en estas épocas. La influenza se da en estas épocas y hay que estar cuidados todos. Es por razones de legalidad, sí, de Estado de Derecho y de normalización. Oye, nos tenemos que ir a una pausa. Antes de que regresemos al estudio, vamos a hacer una pausa. Pero seguimos platicando con José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mañana martes van a Juárez, precisamente a reunirse con la comunidad que está en la Casa del Migrante allá en Juárez, cerca de 300, entre 200 y 300, 220 me decías. Aproximadamente más, a lo mejor los que se puedan ir sumando en estos días. Pues estamos transmitiendo desde Café Ícaro
aquí en Trasviña y Retes 2112, a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles, en la colonia San Felipe. El mejor café de la ciudad lo va a encontrar aquí en Café Ícaro, café de especialidad, americano, cortado, latte. También una amplia variedad de repostería, y por temporada tenemos aquí en Café Ícaro el pay de calabaza, que no se lo quiero platicar. Ahorita que lo pruebe el presidente nos va a platicar cómo le fue con y el latte de calabaza también lo tenemos aquí. Visítenos aquí en Trasviña y Retes 2112, a media cuadra de la glorieta de Felipe Ángeles, en la colonia San Felipe. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos. Y ya estamos de regreso, estamos aquí en la entrevista con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz. Estamos aquí en Trasviña y Retes 2112, Café Ícaro, el mejor café de la ciudad, café de especialidad. Y bueno, pues estamos platicando del tema migratorio con el presidente José Luis Armendáriz. Pues es una circunstancia que hemos visto ya en últimas semanas. Miles han ingresado a nuestro país, se ha dado un fenómeno pues muy importante, y aquí en Chihuahua, siguiendo con el esquema del que estamos hablando, pues no sabemos en qué condiciones están los migrantes que están ahí en la frontera de Ciudad Juárez, en estado de salud. Y volvemos a este tema, han ingresado sin tener los controles sanitarios elementales mínimos, sin tener los controles migratorios mínimos elementales también, la mayoría de ellos. Y cómo es que podemos, pues no, sin obligarlos, por lo menos sí, de alguna manera condicionar a que si su estadía en nuestro país quiere ser legal, pues que sea bajo ciertas condiciones, claro, ¿no? Indudablemente. Circunstancias de salud. Al hablar yo de este primer error, al habernos apartado prácticamente del Estado de Derecho, nuestro comportamiento en la frontera de la ciudad de Hidalgo fue prácticamente como si fuéramos un protectorado, un estado de facto, con una frontera precaria, únicamente por unas banderitas separadas, y abrimos la puerta. Entonces, a este instante, ninguna institución sabe cuántos migrantes son. No tenemos un registro de las condiciones de salud, no hay un censo si vienen cuántas familias vienen completas, si vienen familiares, si hay
cuántos pertenecen a algún grupo en condición de vulnerabilidad, cuántos adultos mayores, cuántos discapacitados, cuántos niños, mujeres cuántas niñas, embarazadas, mujeres embarazadas, etcétera. No tenemos documentado este aspecto. Se ha estado queriendo reconstruir por regiones o por grupos, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad Juárez, comentarte que se elaboró un censo, pero para efectos de tener la prelación de quién llegó primero a la fila. Sí. Un pequeño censo que de alguna manera ha servido para establecer orden, porque a través de ese censo las propias autoridades norteamericanas están llamando a recibirles la solicitud de refugio. Y este pequeño censo de alguna manera también ha permitido que no estén a la intemperie en el puente, es decir, que estén en casa del migrante o en otros albergues y únicamente se desplacen aquellos que han sido llamados o lo que les corresponde por el orden de prelación en la lista. Diariamente están recibiendo, nos comentabas, una cantidad que oscila entre los 20 y los 25. Así es. Las autoridades consulares de Estados Unidos allá. Así es, las autoridades del Departamento de Seguridad Interior, las autoridades norteamericanas están recibiendo aproximadamente 20 y 25 personas diarias, es decir, no está cerrada la frontera. Que tampoco significa que 20-25 van a permanecer, se quedan, o sea, 20-25 claro. Inician un proceso. Se les recibe la solicitud y ellos entran a un proceso en el que hay que estar a lo mejor semanas en lo que la autoridad hace la investigación respectiva y determina si es candidato o no. Porque, ojo, si no resulta ser candidato, pues simplemente se rechaza. ¿Y a dónde lo van a mandar? ¿A México? Por mandamiento de los instrumentos internacionales se debe mandar al país que declaró de nacionalidad de origen. Es decir, no se le debe regresar a México. No debería. No debería, pero puede suceder indudablemente. ¿Qué ha pasado? O sea, no hay ninguna garantía de que alguien que se le recibió su solicitud por Ciudad Juárez, pues se le regrese por Laredo. Oye, y en ese sentido también pues yo creo que habría que notificarles o enterarlos, porque la verdad es que el tratamiento que van a recibir en Estados Unidos quizá no sea tan bueno, y la verdad es que creo que les ha ido bastante bien. Aquí en México no va a ser tan bueno, ni tan humanitario, ni tan sensible, quizá. Claro, mira, aquí ¿qué ha sucedido? Ellos han transitado prácticamente por donde sus líderes han determinado. Si decidieron que ir por Tijuana, que decidieron que Juárez, es decir, han tenido libertad y tanto la sociedad mexicana como la autoridad les ha facilitado. Tenemos casos documentados donde se les han facilitado autobuses, instalaciones deportivas para pernoctar, para asearse, etc. Pero una vez que inician ese proceso con la autoridad norteamericana, quedan prácticamente en una estación migratoria, temporalmente no detenidos, pero internados, sin posibilidades la mayoría de ellos de desplazarse hasta en tanto no se determine la situación. Ahí es donde yo creo que no han cobrado quizá la dimensión exacta de a qué van, porque también, o sea, una expectativa es que, bueno, pues van a tener una mejor calidad de vida, sí, pero si pretenden ingresar de manera legal, los que lo intenten de esa manera, pues van a tener que enfrentar también una serie de vicisitudes y un juicio si es que esto logran sus trámites en ingresar, que puede prolongarse, tú me corregirás si estoy en un error, por espacio de 2 o 3 años, para ver si le dan la condición de refugiado o de asilado en Así es, y hay que cumplir con requisitos, porque hay que acreditar que hay un riesgo latente a su seguridad, a su integridad, de sus seres queridos, que de ser devuelto a su país de origen corre riesgo su vida, es decir, no es nomás la manifestación de que está en riesgo, ¿no? Es que Entonces, tengo peligro en mi país. hay una serie de condiciones y desde luego algún número de estas personas pues no van a lograr acreditar en un momento dado esos requisitos legales, y entonces, bueno, todavía les quedaría la opción de intentar en México a lo mejor una visa humanitaria, o intentar en México
otro procedimiento tras solicitud de refugio, solicitar una visa de tránsito, es decir, no les quedan algunas opciones en México de no resultar procedente la opción de los Estados Unidos. Oye, ¿y no nos estaremos convirtiendo a lo mejor en el freno ese del que hablaba Donald Trump, que Bueno, quería que México... De facto, en el caso de estas 5 caravanas, sí, porque ya están aquí, abrimos la frontera sur, ya están aquí, el contingente de la caravana se ha estacionado en la frontera norte y está avanzando a la velocidad que está imprimiendo la autoridad norteamericana en la recepción de las solicitudes. Y hay que insistir, ¿no? El hecho de que se reciban solicitudes no significa necesariamente que estas prosperen, ni mucho menos que vayan a poder conseguir esta condición. Entre los requisitos, tengo entendido, es que si quieres ser refugiado o quieres ser asilado, pues tienes que acreditar que hay un familiar tuyo viviendo en Estados Unidos que te puede dar durante el tiempo que dure el juicio, porque la estación donde te tienen como en ese lapso en el que se decide si se recibe o no tu trámite, pues tienes que acreditar que alguien te puede brindar sustento, que alguien te puede brindar un techo a lo largo de este juicio. ¿Es correcto? Bueno, no necesariamente, o sea, sí es opcional. Okay. Pero si logra acreditar que el riesgo es latente, es inminente, no necesariamente tiene que tener algún familiar, pero siempre y cuando la intensidad de la inminencia, de la latencia del peligro, del riesgo, sea suficiente para que por mandamiento de los propios instrumentos internacionales que los Estados Unidos tienen firmados, tiene la obligación de recibir la solicitud de refugio. Pero ¿cómo vas a demostrar, perdóname que te interrumpa, cómo vas a demostrar tú, migrante, que vienes de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de Cuba, que tu vida corre peligro? O sea, yo no me imagino, corrígeme si estoy en un error, yo no me imagino a la autoridad estadounidense destinando recursos para ir a investigar si en efecto, mira, sí es cierto, hay una orden de que lo detengan y es políticamente perseguido. ¿Cómo va a acreditar un migrante? La propia autoridad tiene la obligación también de actuar de oficio, en el caso de refugio. Es decir, el refugio, la solicitud de refugio es un derecho humano por excelencia. Sí. El asilo es una condición discrecional del país de otorgarlo o no. En el asilo tiene que haber algún tipo de persecución política. En el asilo, la autoridad que recibe o lo otorga no está obligada a informar al país de nacionalidad del solicitante que está pidiendo un asilo. En el refugio sí. Okay. En la solicitud de refugio, la autoridad que está recibiendo, que está admitiendo, él puede informar a la autoridad de origen, de nacionalidad, decirle: oye, hay esta persona de tu país pidiéndome refugio, tengo yo esta información, ¿qué hay sobre él? ¿Está en riesgo la integridad de él? ¿Ha sido víctima de delitos? ¿Ha sido perseguido? Entonces, la autoridad de nacionalidad está obligada a informar al país que está solicitando qué hay sobre él. Pero desde luego también habrá, si en México hay veces que es complicado documentar a las víctimas, no me quiero imaginar en aquellos países es más complejo que esté documentado información. Es decir, sí va a haber personas desafortunadamente que se les va a complicar procesalmente mucho lograr acreditar estar en un supuesto. Oye, y aquí en la Casa del Migrante, ahora que vayas mañana, martes, si se diese el caso, suponiendo sin conceder que se diese el caso de que entre ese universo de personas existe gente con órdenes de aprehensión, con pues que se puede acreditar a la comisión de algún delito en su país de origen, ¿cómo tendría que, desde el punto de vista de los derechos humanos, tendría que estar procediendo la autoridad en Chihuahua o la autoridad federal? Bueno, mira, la sola existencia incluso de la orden, ese hubiera sido un requisito para negar de origen, de entrada. No lo hicimos, ya están aquí. Entonces, las condiciones se vuelven más exigentes. Es decir, tiene que haber ahora una solicitud de extradición del país. La autoridad migratoria lo podría hacer de manera discrecional, de decir, ¿sabes qué? Hay una información de tu país donde tienes una orden de aprehensión
es mi decisión no otorgarte visa de ingreso y te regreso. Esa podría ser una opción, pero en sentido estricto, en legal, necesariamente ya tiene que existir una solicitud, una petición de extradición, y luego ya tiene que revisarse si reúne las condiciones, si está bien girada, si los delitos por los que se les persigue allá son considerados como tales en México, ameritan y están dentro del catálogo de los que son extraditables. Es decir, ya son una serie de condiciones. No, pues ya. Por eso hablo yo de este primer error, o sea, de este primer error que se cometió en ver abierto la frontera sin ninguna formalidad. Qué bonito es México. Oye, presidente, antes de que terminemos esta charla, vas a decir que te voy a hacer manito de puerco, pero perdóname la expresión, pero así como se puede hacer este trámite y pedir asilo, pedir refugio, ¿en qué existiría, dada la circunstancia de que el exgobernador César Duarte pida asilo político en Estados Unidos? ¿Ya lo pidió? ¿Ya se le rechazó? ¿En qué trámite podría haber pedido? Mira, la verdad desconozco con exactitud porque él se siente perseguido. El estatus, pero en un momento dado argumentar una persecución política, pues sí puede ser un elemento. Y que se la podrían dar, ¿no? Así es, que pueda contribuir para que prospere una solicitud de asilo. Y eso le podría facilitar su permanencia en el país en el que esté. En este caso parece que está en Estados Así es, Unidos. su permanencia y la no procedencia de las solicitudes de extradición. Sas. ¿Será perseguido? Bueno, nosotros ya se emitió una resolución en lo que nos fue planteado. Sin embargo, el gobierno sigue realizando otras acciones que pueden dar pie para volver a replantear con nuevos elementos el supuesto de asilo. Híjole. Oye, pues qué interesante. Ojalá que podamos platicar después de este mismo tema, del tema migratorio, cómo les fue con los migrantes allá en Juárez, con Eunice Rendón. Nos la saludas, a ver si luego también viene para acá para que platiquemos con ella respecto de este tema y otros más que tienen que ver con esta circunstancia que pues ya nos rebasó como autoridades en México, nos rebasó, y bueno, pues ahora tenemos que ver cómo enmendamos el tremendo error de abrir la frontera sur de manera, pues no sé si indiscriminada, irracional, irreflexiva o irresponsable, o todas juntas. Pero bueno, vamos a platicar contigo si lo permites. ¿Cuándo estarás de regreso? El próximo miércoles. Próximo miércoles, ok. Entonces el miércoles, pues vamos a ver si Tania Serrano se conduele y nos agenda una entrevista contigo, porque híjole, tenemos que perseguirla para que nos las agende. Hombre, no sabes. Tenemos que hacer, tenemos que dar unos pellizcos ahí. Ay, por favor, danos entrevista con... ya salió el peine que quiere tarta de calabaza. Bueno, pay de calabaza. Bueno, pues le conseguiremos un pay de calabaza aquí en Café Ícaro, Tras Viña y Retes 2112. ¿Qué te pareció el pay? Excelente el café y el pay. Ahí está. Pues no tiene que hacer otra cosa más que darse la vuelta por acá, por Café Ícaro. No lo va a encontrar en ningún otro lado, Déjeme le digo, porque hay gente que dice, no, es que lo puedo comprar. No y tengo elementos de sobra y suficientes como para saber que no lo van a encontrar en ningún otro lado. Se prepara por la gente de Ícaro. Las manos de la gente de Café Ícaro son las que lo elaboran, así como cada uno de los productos que se venden aquí. Es café de especialidad, Café Ícaro, el mejor café de la ciudad, Tras Viña y Retes 2112, americano, cortado, expreso, latte, el que usted guste, la variedad que se le antoje, aquí la va a encontrar. Y también hay tisanas, una amplia variedad de tisanas, también chai, repostería, la que usted guste. Y es más, si se le antoja venir a desayunar, también lo puede venir a hacer aquí, porque hay un menú bastante suculento, diría yo, de comida para, incluso para que usted venga, pida y se la lleve si no quiere estar aquí, o se la quiere llevar a su oficina, lléveselo también, puede llamar y pedir para llevar. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Gracias a usted que nos vio, nos escuchó. Regresamos al estudio y en los estudios de Omnia TV
aquí también en la colonia San Felipe. Muchísimas gracias. No olviden pasar por su cafecito aquí en Trasviña y Repes 2112, Café Ícaro. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Y ya estamos de regreso. Bueno, ¿qué le pareció esta charla con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, pues mañana, y bueno, ya estamos aquí en el estudio de Omnia TV, mañana pues sostendrá esta reunión junto con Eunice Rendón en la Casa del Migrante, allá en la fronteriza Ciudad Juárez, donde se tendrán que abordar también quizá otros temas más allá de los derechos humanos y de los requisitos que tienen que cumplir aquellos que aspiren a ser asilados o aspiren a ser refugiados. Pues no está tan sencilla la cosa. Y bueno, ahora con lo que ocurrió este fin de semana en Tijuana, bueno, pues ya también habrá que leerles la cartilla a algunos que pues quizá tuvieran la intención de cruzar hacia los Estados Unidos, quizá de manera irregular. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, pues ya regresamos y estamos platicando aquí en el estudio por primera vez el director del ISAD, él es el doctor Julio Gaeta. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Al contrario, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Nosotros somos los agradecidos porque nos acompañes. Tomaste pues ya o rendiste protesta y posesión de este cargo desde el pasado 1 de noviembre. Tienes escasos 26 días al frente de este proyecto que ya tiene 20, 25, 20, ¿cuántos años? 26 años de existencia, o sea, me toca a mí tomar la posta como sexto director en todo este periodo. Y preguntarte, Julio, es un reto, y aparte, bueno, tú vienes del centro del país, vienes de un poquito más abajo, pero en el continente americano, pero ya tenías tu tiempo trabajando en el centro del país, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y ¿cómo es que llegas al ISAD y cuál es el reto que tienes ahorita precisamente con el plantel? Porque no nada más es dirigir un plantel educativo de nivel superior, sino también debes tener quizá la mira en retos que excedan incluso las expectativas tuyas y las del mismo instituto. Sí, bueno, digamos que sí, que esto dispara en una acción, que es una invitación cargada de buena onda por parte del Consejo Directivo, de Carlos Carrera, y todo el grupo que lidera él. Y obviamente al minuto siguiente se convierte en desafío y poner en práctica todo lo que vengo pensando desde siempre de cómo debe ser la mejor enseñanza superior, ¿sí? De eso se trata. O sea, llevo más de 30 años dando clases en universidades, en distintas universidades. Soy
de origen uruguayo y llevo ya 17 años en México y bueno, obviamente uno va siendo parte de ese proceso de enseñanza, pero a su vez también va soñando con modelos mejores, ¿no? Y obviamente que ahora, exacto, es el momento para poner en práctica en esta super institución que ya es líder acá en todo el norte del país, y ponerlo en práctica en una visión muy, muy contemporánea. O sea, yo soy de los que creo que la enseñanza está yendo un poco atrás de cómo van transformándose las sociedades. Los tiempos han cambiado y transformado y la tecnología también nos ha transformado. Sí. Y quizá la educación en ese aspecto ha ido un poquito más despacio, ¿no? En cuanto a venimos corriéndole de atrás y quienes protagonizamos la enseñanza, creo que todavía no estamos, con todo respeto por supuesto, pero creo que todavía no estamos, y me incluyo, 100% preparados para esos cambios. O sea, educación es tratar con jóvenes, y los jóvenes hoy por hoy, quienes somos profesores y padres, que es otra manera de ser profesor, ser padre, o otra manera de ser profesor es el invertido, ¿no? Para un lado y para el otro, ¿verdad? Ser padre también es ser profesor. Exactamente, ¿sí? Sabemos que los jóvenes de hoy han tenido unos cambios en materia de tecnología, en materia de visión del mundo, en materia de sueños, de ambiciones que nosotros en un momento teníamos, hoy son de ambiciones, de creencias y de descreimientos también, ¿no? Antes teníamos creencias muy fuertes, muy aferradas, creo que demasiado, cuando yo tenía los 20, la época universitaria, que hoy no se tienen. Sin embargo, hay otras ahora que no son ni más ni menos válidas, y hay que estar a tono de eso, y de repente siento que seguimos aferrados a enseñar en modos parecidos a los que nos enseñaron. Que ya no son vigentes. Están ¿no? caducos totalmente, ¿no? Y esto es importante de asumirlo, y de asumirlo para rápidamente mover el timón y adaptarnos a esos nuevos sistemas. Entonces, de ahí es que creo que el ISAT venía en esa dirección y bueno, yo vengo a fortalecer nomás, a sumar en eso para seguir insistiendo, consolidándonos como la mejor opción universitaria en arquitectura y en diseño, pero a su vez sumarle esos nuevos retos que hoy se tienen, ¿no? Con tecnología, con visión social también, recién hablaba de los migrantes, o sea, a nosotros nos importa muchísimo ese tema como escuela ubicada en el norte del país, como ubicada cercana a algo que hoy por hoy yo soy de los que siento que deberíamos hablar cada vez menos de fronteras, pero sin embargo se sigue hablando, ocupan las noticias estas injusticias de gente que quiere en su legítimo derecho moverse de un lugar a otro por sus vidas, las vidas de sus hijos, y sin embargo seguimos hablando de eso. Bueno, creo que la enseñanza y la enseñanza superior tiene que estar en esos temas también, marcando postura, aunque sea polémica, pero marcando postura. Marcando posturas y también de alguna manera eliminando las fronteras, ¿no? Y sobre todo aquellas que tienen que ver con el acceso a la educación. Y en el ISAT, que bueno, ya nos comentaba fuera del aire el arquitecto Carrera, ya tiene 7 años en sus nuevas y definitivas instalaciones. Nos alegra y también nos sorprende saber que el ISAT pues ya está expandiendo sus operaciones. ¿Qué nos puede platicar de esto el nuevo director del ISAT, doctor Julio Gaeta? Primero déjame polemizar con lo de definitivas instalaciones. A mí no me gusta la palabra definitivo, porque creo que es de las palabras menos verdaderas. Bueno. ¿Por qué? Porque todo cambia, ¿no? Entonces la misma instalación estamos creciendo, estamos siempre transformándola. Te invito a que la veas. Creo que es un muy buen mensaje que una escuela de arquitectura y diseño se esté construyendo siempre haya obra, que los chicos vean que las mismas instalaciones se están siempre transformando, ¿no? Entonces, y que participen de ella, ¿no? Exacto.
Y construcción, pero digo desde el punto de vista literal. Ahora estamos construyendo una nueva sala de juntas, una nueva oficina, vamos a ampliar el auditorio. ¿Por qué? Porque se necesitan, pero a su vez por el mensaje que damos, de estar construyéndonos permanentemente, que tenemos que hacerlo en nuestra vida y tenemos que hacerlo con nuestras casas, esta casa de estudio. Pero la respuesta concreta es, a lo que me preguntabas, es sí, estamos llevando el ISAD, ahora llamado Escuela del Desierto ISAD, porque también rebautizamos nuestra escuela. ¿Escuela del Desierto? Escuela del Desierto ISAD. ISAD. Sí, así lo llamamos porque creemos que es algo que estaba en el aire, que creemos que Escuela del Desierto, no quiero tomar todo el tiempo de la entrevista para eso, pero sí decir que el hacer como una marca situacional, una referencia a este lugar tan increíble, que es un lugar físico, pero a su vez también es un lugar que hoy por hoy la palabra desierto puede querer decir muchísimas cosas a muy distintos niveles, ¿no? El desierto capaz que es un vacío que nos llena de oportunidades, el desierto es el lugar donde se encuentran dos personas y se abrazan, ¿sí? El desierto es el horizonte más amplio. Y tener un proyecto educativo donde tenga esa palabra desierto, creemos que es un mensaje muy, muy, muy fuerte. Y también es de reto porque establecer, como lo es la ciudad de Chihuahua, en una zona semidesértica o desértica, pues conlleva también un reto y una responsabilidad. Y también va implícito el tesón, el temple de la gente que vive aquí, que bueno, forma Exacto. parte del ISAD, para consolidar un proyecto educativo que ya excede el mismo territorio estatal. Le comentamos fuera del aire, pues por lo regular son otras instituciones educativas y no educativas las que vienen de fuera y se asientan a veces aquí en Chihuahua, por la razón que sea. Y ahora el ISAD está moviendo sus instalaciones ¿a dónde? Está expandiéndose en primer lugar a la Ciudad de México. Sí. En primer lugar, Ciudad de Sí, México, o sea, sí, que sí. va a haber más ISAD en todo el país. Por eso te digo que no hay nada definitivo. Bueno, pero yo me refería a que de alguna manera el ISAD, en esta vocación transformadora y de reinventarse a sí mismos, pues ha tenido diferentes sedes, diferentes inmuebles, y que bueno, pues ahora encuentra en las actuales instalaciones, quizá una de las, a lo que me refería era más bien, Claro. quizá sus instalaciones, pero ya construidas Sí, ex sí. profeso para hacer escuela. Exacto, sí, y unas excelentes instalaciones. Y respecto a Ciudad de México, estamos abriendo en agosto una maestría en diseño urbano en Ciudad de México, lo vamos a abrir, y esta es en asociación con Barcelona, porque esa es otra de las visiones que queremos ahora impulsar, pero de un modo muy, muy, muy fuerte. Entonces esto lo vamos a armar desde Ciudad de México, y es una maestría de doble acreditación. Aquí, Barcelona, México. O quien sea, sea arquitecto, el chavo que entra y termina, va a tener una experiencia primero de estudio en Barcelona, 50%, en México otro 50%, y termina con un doble título, europeo y mexicano. válido en ambos En continentes, ambos, sí, ¿no? revalidable con su cédula profesional en un lado y en otro. Y eso creemos, compartimos ese sentimiento en la Escuela del Desierto, que sí es algo que se requiere en los nuevos tiempos que vivimos. En ese mundo que decimos sin fronteras, es un mundo amplio. Para mí el estudiante o el egresado ideal es aquel que arranque un semestre, esté 1 o 2 semestres en México, luego haga 1 o 2 semestres en Buenos Aires, otro los haga en Sydney y otro lo haga en Italia, y así termine y tenga un network impresionante de 5 años. Pero también un bagaje cultural, un bagaje profesional impresionante. Bueno. Porque no son las mismas visiones, ni las mismas pasiones, Exacto. ni las mismas historias. Claro. La historia de un país también tiene que ver y se ve reflejado en su arquitectura. Uh-huh. Y lo hemos visto, pues, Europa, pues el llamado el viejo continente, tiene muchísimas cosas que aportar, y qué mejor que un alumno que está cursando una carrera que corrígeme, ¿son 5 años de carrera? Sí, son 10 semestres, sí. 10 semestres, son 5 años de carrera,
donde puede, como decimos aquí en México, campechanear entre Ciudad de México, Buenos Aires, ¿por qué no? Mismo Uruguay, Barcelona, Italia, pues para cuando salga es un súper profesional, ¿verdad? Es un súper profesional muy competitivo. Exacto. Y que pues podrá tener las mejores oportunidades profesionales que por sí mismo en México pudiera tener, ¿no? Sí, y podrá tener México esos egresados, porque no se trata también de crear estos chicos para que se vayan, ¿no? Entonces sí podemos hablar de que en unos cuantos años vamos a tener estos egresados que los vamos a estar tratando de sumar. Nosotros a mí nunca me gusta la palabra formar, porque me parece que es algo, preferimos decir que sumamos en el aprendizaje, que inspiramos, ¿no? y que damos estas pautas y estas líneas educativas, pero vamos a estar teniendo estos jóvenes que van a ser los futuros líderes. Y de verdad estoy convencido de que vamos a tener un mejor país y una mejor sociedad, generando gente, trabajando con gente de esa manera, ¿no? Mostrándole el mundo, mostrando que efectivamente los problemas de aquí de México son los mismos que ahora se viven. Esto que hablamos de los emigrantes es el mismo tema de los refugiados y es el mismo tema de la injusticia y de ciertas cosas que hay que seguir trabajando para tener un mundo mejor, ¿no? Hay que tocar también quizá en una charla posterior, pero me gustaría que nos adelantaras un poquito, Julio, el nivel de excelencia o el nivel de exigencia que se puede tener en un plantel como la Escuela del Desierto ISAD. Hay jóvenes, y no sé si tú concuerdas conmigo, a lo mejor vamos a discrepar ahorita a ver si no nos agarramos pero yo creo que hay una generación de jóvenes que a lo mejor no está tan acostumbrado o que no, como que no le parece que le digan o negativas o esforzarse y para ser arquitecto, ingeniero, médico, contador, un profesionista en toda la extensión de la palabra, se requiere excelencia. ¿Qué podemos encontrar en la Escuela del Desierto ISAD? Sí, mira, yo no sé si por estar en el proyecto educativo que creo fuertemente en los jóvenes. Si tú dices que puede haber jóvenes que no piensan eso, yo creo que capaz que en la misma proporción que adultos. Yo conozco muchos adultos que no creen que la excelencia está en trabajar 12, 14 horas diarias. Y creo que está ahí, ¿no? En trabajar, y no solo trabajar tampoco en automático, en piloto automático, sino también con una reflexión permanente, ¿no? Y siendo autocríticos con nosotros mismos y poniendo en crisis nuestras propias acciones y nuestras propias creencias y seguridades, ¿no? Esas certezas que a veces, más que darnos fuerza, nos trancan o nos dejan así como en visiones con estas tapaderas, en lugar de ver para otros lados, ¿no? O sea, creo que no hay que tenerle miedo a las no verdades, o sea, más bien yo descreo de la gente que viene con una verdad, ¿no? Con mayúscula, más bien desconfío de esas personas, ¿no? Y más bien lo que tenemos que hacer es darle a los chicos, a los jóvenes, esa inspiración para que trabajen, para que reflexionen, para que pongan la crítica, para que pongan en duda estas cosas. Y propongan, critiquen, sí, y propongan. Exacto, sí. Y que sean también conscientes de que la vida no es tan corta, la vida es larga, ¿no? Que uno requiere de tiempo para ir generando esas posturas y así, ¿no? Entonces, como plantear también el abanico de dudas, eso es importante, ¿no? No llegar como institución de enseñanza con las verdades absolutas, más bien es mostrar, estas son las posibles verdades, ¿no? O sea, sino conócelas, ahí están. Exacto, ¿no? Y discutámoslas. Nosotros debatamos. En la Escuela del Desierto estamos hablando mucho de debatir. Acabamos de tener ahora un debate fantástico de más de 100 personas entre profesores y estudiantes en una situación igualitaria, no de que el profesor iba a hablar más y que el estudiante y todo, a discutir sobre enseñanza, dónde tenían que estar nuestros temas, dónde tenían que estar nuestros lentes, nuestro foco. Y así arrancamos. Se llamó Ágora. También Ágora como el gran espacio público que se creó en la Grecia antigua, ¿no? Entonces, esto vamos a estar haciendo varias y lo queremos ampliar a toda la sociedad de Chihuahua, que se genere, porque hay que soñar en grande, un Ágora después que podamos armar en el
centro histórico, para hablar sobre el futuro del centro histórico, por ejemplo. ¿Por qué el centro histórico está vacío? ¿Y por qué Distrito 1 le gana como opción territorial para ir a buscar un hotel, para ir a buscar un restaurante? Bueno, esas son discusiones que tenemos que lanzar desde la sociedad, desde el poder político y desde quienes estamos en la educación, instituciones, para generar estas discusiones, ¿no? y hacer de que esta ciudad cada vez sea mejor. La única manera de que tengamos sociedades mejores y países mejores es que las ciudades, que son los que hoy van liderando esta construcción de realidad país, es donde tengamos estas plataformas de discusión. Y creo que me fui por el lado del ágora porque me entusiasma, porque es algo que arrancó recién, y podamos tener un ágora 10 en meses y proponerla al gobernador y de hacerla ahí en un espacio público y generar esta discusión así impulsado y meter a toda la gente que podemos estar en estos temas. Y hacer de las ciudades en los mejores espacios para vivir y no para sobrevivir, o espacios en donde no nos quedó más remedio que, bueno, habemos algunos que decidimos, que elegimos, pero también que sea también una elección para los chihuahuenses, quedarse y colaborar y construir la ciudad que queremos. Muchísimas gracias, Julio. Que no sea ni la primera ni la última vez que te veamos por aquí. Bienvenido, esta es tu casa, director, doctor Julio Gaeta, director de la Escuela del Desierto ISAD. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Me encanta, hablando de espacio público, este es un espacio público donde siempre uno puede dar ideas y todo, y creo que tenemos que estar mucho más quienes estamos también en la educación, proponiendo estas ideas para discusión y todo, ¿no? Me encantaría que tuviéramos un convenio mucho más amplio donde pudiéramos tener esta plataforma nosotros para estar hablando de esto. Hagamos lo posible. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti. Muchísimas gracias también a la gente del ISAD, también, por supuesto, a usted que nos vio y nos escuchó. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Le agradezco, lo invito a que se quede con nosotros. La mejor información, la más veraz y oportuna, en omnia.com.mx. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, como Omnia Noticias. Hoy es ya lunes 26 de noviembre de 2018 y ya nos tenemos que despedir. En cosa de unas horas ya se cierra el capítulo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Vamos a estar también discutiendo y debatiendo aquí en este mismo espacio los aciertos, los errores de esta gestión que se termina, y bueno, pues también los aciertos y errores de la que aún todavía no empieza, pero que después del 1 de julio se ha visto bastante activa a partir de su titular electo, Andrés Manuel López Obrador, quien toma posesión este próximo sábado 1 de diciembre. Le agradezco mucho, pásela muy bien, que tenga un excelente inicio de semana.